siga. ¿Te escuchaba ahí atrás? No. Bueno. Primeramente lo que era la máquina en la cual iba a ser una mancha en la cual iba a ser... Describe y define qué es una máquina. Primeramente va a ser... era asimétrica en la cual se podía tratar. Esta no debía ser mayor a... no mayor a 2 centímetros, pues no me acuerdo. Esta se puede... ¿Han escuchado? Yo estoy aquí, no he escuchado. Bueno, diría como hombre. Esto va a ser como una mancha, la cual va a ser asimétrica y esta no va a medir más de 2 centímetros. Esta se puede tapar. ¿Están de acuerdo? ¿Máquina es eso? ¿No? Ahí atrás. Ese plano puede ser... Kimberly. Danos una definición de mácula. Fuerte, que se fixa. Mácula es una lesión plana la cual no tiene ni relieve ni consistencia, el cual presenta cambios de pigmentación. Mucho mejor. Ya, pues va. ¿Qué tipos de máculas hay? 2 grupos grandes y luego varios pequeños. La mácula es plana, la mácula es plana. Marquitos, vos que escuchas todo, fuerte. ¿Cómo se clasifican las máquinas en 2 grandes grupos? Fuerte. Las pigmentadas y las vasculares. Primero, aquí estaban las dos. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que son las pápulas. Para tener una definición de pápula, tenemos que ver la imagen de acá. Es como si tuviera un granito, ¿no es cierto? Pero este granito tiene un contenido. Eso es algo importante para poder definir qué es una pápula. Entonces, dependiendo el nivel en el que esté esta colección, epidermis, dermis. Luego de eso vamos a hablar de lo que es dermodérmica y folicular. Aquí algunos ejemplos sencillos. Cuando nosotros hablamos de sífilis secundaria, hablamos de una lesión característica que son las gomas. Son lesiones duras. Son como bolitas chiquititas, pero duras, no dolorosas. Un paciente que ha tenido sífilis primaria, luego hace sífilis secundaria. Y luego hace la terciaria, que ya tiene alteraciones neurológicas. Un ejemplo característico de las pápulas son las reacciones alérgicas. Cuando nosotros vemos granitos finitos y puede estar asociado a una mácula, en este caso, una alergia, una mácula
ya vascular, ¿cierto? Vamos a ver eritema. Un eritema que hemos dicho que la lesión se describe como geográfica. ¿Por qué? Porque parece un continente, un país, ¿no es cierto? No tiene un borde bien delimitado, ni tiene un borde simétrico, es asimétrico, ¿no es cierto? Eso que ven ahí en la palma de la mano es sífilis. ¿Usaría un guante para revisar a esa persona? Sí. Bueno, en teoría siempre debemos usar guantes, pero aquí ya no es contagioso. ¿Cómo se transmite la sífilis? Fluidos, esa es la palabra bonita. Transmisión sexual también es otra palabra, ¿no es cierto? Pero fluidos es la verdadera parte donde se transmite. Eso de allá es el ejemplo de líquen plano, donde tenemos aumento de celularidad y tenemos también la queratosis folicular. Varias personas, sobre todo aquí en la altura, tienen esta queratosis. ¿Ya? Es un poco de piel sensible, por así decirlo, al cambio en lo que es humedad y en lo que es la intensidad del sol. Aquí el sol es muy fuerte a diferencia de lugares más bajos. Aquí el sol quema rápidamente, el ambiente es más seco, la piel se cierra y empieza a tener estos folículos cerrados, que son los folículos donde tenemos la parte seborreica y la parte pilosa se cierra. Y eso es una queratosis folicular. Y es bien frecuente encontrar acá, si hacemos ahorita, encontramos por lo menos unos 4 o 5 con esto. ¿Cuál es el tratamiento? Mejorar un poco la hidratación. Y sí, se utilizan las cremas o pomadas o líquidos con urea. ¿Son efectivas? Sí. Yo no tomaría directo del productor y lo pondría del consumidor, ¿no es cierto? Pero la urea es el componente que ayuda a hidratar y rejuvenecer mejor la piel. Y sí, escuché una vez que alguien se ponía todas las mañanas. Esto que vemos aquí son reacciones alérgicas. Entonces, hemos dicho máculas vasculares, muy bien, bordes irregulares, y aquí vemos lesiones sobrelevantadas que van variando por el tamaño, ¿no es cierto? En este caso son más pequeñas y hablamos de pápulas. Ahora, cuando estas lesiones sean mayor a 5 milímetros, tenemos la denominación de placa, ya es más grande. Pero la placa, debemos ver la característica de la superficie de la placa. ¿Qué estamos viendo acá? Ustedes lo van a tocar y va a ser una lesión sobre levantada, como si fuera una costra más o menos, pero ustedes notan que el color es diferente. Además vemos descamación. Ustedes han debido llevar enfermedades estafilocócicas y estreptocócicas, ¿no es cierto? Siempre tienen que estar atentos a estas infecciones. Han llevado microbiología, ¿no es cierto? Agente teológico. ¿Qué produce el biogénesis? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué produce el estrepto? ¿Qué enfermedades? Cuando nosotros hablamos de lesiones vegetativas, lo que les decía, la sífilis primaria, vemos esto, que se denomina condiloma acuminado, lo que les decía en la anterior, ¿no es cierto? Son lesiones vegetativas, como un árbol que está saliendo, ¿no es cierto? Esto es propio de la sífilis primaria. Si ustedes hacen un examen ginecológico y ven estas lesiones y es una niña, ¿cuál sería el diagnóstico? Obviamente sífilis primaria, pero ¿qué tienen que hacer?
Ustedes como médicos generales en un puesto de salud en la provincia, ¿qué deben hacer? A mí me ha tocado, yo soy cirujano. Muy bien, ¿a quién hablamos? ¿A quién reportamos? Primero los padres. Defensoría, si es que hubiera, no siempre hay. ¿Y quién es su mejor amigo en este caso? Si es mujer, ginecología. Hay que hacer un examen. La ginecóloga es la que hace el informe. Es una situación muy delicada y trae muchos problemas, sobre todo a nivel familiar. Entonces tienen que estar bien respaldados para hacer todos los informes. Si yo veo estas lesiones y veo las lesiones en la palma, ya no es algo de poco tiempo, ya es algo de mucho tiempo. Y cuando hagan el examen del anito, que sí o sí lo tienen que hacer si encuentran estas lesiones, pueden encontrar desgarros. Entonces ahí ya saben que ha habido abuso o algo por el estilo, sobre todo si es niño. Es algo sumamente delicado y cuando les toque, pidan siempre ayuda. No es fácil. ¿Ah? ¿Qué? Una picadura sí sería una reacción alérgica, ¿no es cierto? Puedes tener pápulas o abones, dependiendo qué tan fuerte sea la reacción. Pápula menor a 5, ahí lo dejas. Lesión sobrelevantada, contenido líquido claro, menor a 5. Listo. Ahorita vamos a hablar, ¿ya? De a poquito, de a poquito. Luego, estas lesiones son conocidas. ¿Qué enfermedad sería? Sobre todo en gente que maneja dinero en la calle se puede encontrar. ¿Qué? Son verrugas, sí, muy bien. ¿De qué tienes miedo? Entonces, ¿cuál es el agente etiológico? Muy bien. Entonces, es un virus que se transmite por contacto, está en tu piel. Si tú estás en contacto mucho tiempo, no te lavas las manos o estás manejando constantemente y no tienes una buena higiene de lo que estás agarrando, en las monedas, en el dinero se puede encontrar esto. Son tipos diferentes a los tipos que producen el cáncer del cuello uterino, ¿no es cierto? Pero sí son un factor de riesgo. Ahora, si nosotros encontramos esta lesión en una región perianal, ¿qué sospechamos? Sigue siendo la misma causa, el mismo agente etiológico, pero ¿cómo esa persona tendría esas lesiones ahí? Puede ser relaciones sexuales de alto riesgo o puede ser igual un abuso. Luego empezamos a hablar de los nódulos. Los nódulos son más grandes. Ahí sí ya empezamos a definir algo un poco más grande, ¿no es cierto? Pero a diferencia de los otros que estaba epidermis, dermis, ¿no ve? Estos ya empiezan a ser más profundos, casi llegando al tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Nódulos, hablamos de lesiones sobrelevantadas un poco más grandes. Todos tóquense su cadena ganglionar lateral. Los que están enfermos como yo, un poco más grandes, se debe sentir más fácil. ¿Sienten bolitas? Sí. Esas bolitas son los ganglios linfáticos. Si ustedes sienten lo mismo, pónganse aquí. ¿Sería un nódulo? Ahí sí sería un nódulo, porque aquí no hay cadena ganglionar. Nódulo es una lesión circunscrita, normalmente circular o ovalada, de mayor consistencia. Frank, pasa. Lo que decía tu compañero, tenemos un paciente que ha sufrido varias picaduras, pero no ha hecho caso al médico que nos ha dicho que no debe rascarse. Se ha
ha inflamado más y vemos lesiones más grandes y más levantadas. ¿No es cierto? Paz con agüita, muy bien. ¿Qué? ¿Quién tiene este dioxímetro? Y ahorita pues yo Se pone válido. ya tengo oxímetro. Esta lesión que ven acá es un forúnculo. Los forúnculos son abscesos. Pasamos, pues no vas a revisar. Ya. ¿Ya? Es una colección, pero puede tener contenido de pus. Es un absceso. Ahora, si ustedes están viendo esa lesión del párpado y están en Tarija, Sucre, Santa Cruz, lugares donde hay vinchuca, tripanosoma cruzi, ya para no preguntarles, ¿qué signo sería? Si fuera en la mano, chagoma de inoculación, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Esto que vemos acá todavía existe, por si acaso, esto es lepra. Primero se hacen estas bolas y van aumentando de tamaño. Primero pápulas, luego nódulos, luego tumores. Tumores ya son más grandes. ¿Ok? Entonces, una vez que se hace esta lesión, revienta y quedan huecos y pierde la piel. ¿Han visto las películas de lepra? Se les cae la oreja, la nariz, la boca, ¿no es cierto? En la leishmaniasis hay también lesiones parecidas, pero son como huecos, úlceras, y afecta sobre todo las narices. Hay también visceral y demás, sí, obviamente, pero eso ya es mucho más extraño y es más difícil. Muchas veces nos llegan esos pacientes, los vemos y no sabemos qué es, hasta nos asustamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocemos. Interconsulta con infecto, listo. ¿Para qué miedo? Ya, ¿cómo van los signos vitales? Muy bien, tiene 55 de frecuencia cardíaca, 91 de saturación, sin aporte de oxígeno, así deben poner. Si le ponen, pongan con aporte de oxígeno. Muy bien. Luego, examinar la cadena ganglionar lateral cervical. Yo lo veo grande desde aquí ya. ¿Sientes bolitas? Ya pues el termómetro, ¿cuándo va a llegar? Ahí sí, ahí está. Solo ahí. Ya está desinfectado. ¿Qué tamaño tiene? Yo le diría 12. Ah, por si acaso, cuando hagan el termómetro, agárrenlo así, ven que esté alto, hacen movimientos fuertes, pero aprieten esto más fuerte, ¿ya? Si no va a volar. Y hacen eso. Listo. Vemos acá la línea del mercurio, ¿no es cierto? Todos ya saben tomar temperatura, ¿no ves? Muy bien. Entonces, ¿qué? No es rectal. ¿Qué tamaño tiene? Yo le calculo de 2 centímetros, dice. 2 centímetros sería todo esto. Les medito, sí. No, en serio, siéntalo. Suavito, recto el cuello, recto. Traga saliva. ¿Hay dolor? No. Normalmente una faringitis o faringoamigdalitis pustulosa y demás, dolor al tragar. ¿No es cierto? En el caso mío es viral. Yo no tenía tanto dolor al tragar, pero sí la ronquera. La etiología es diferente. Aquí tengo que desinflamar, nada más ibuprofeno, en algunos casos del metendexa, que recomiendo que solo usen en casos indicados, metamizol inyectable, lo que sea, eso ayuda. Cuando es bacteriana, las amígdalas grandes, aumentadas de tamaño, con secreción purulenta. ¿Tienes bajalenguas?
¿Cuánto tiempo está el termómetro? ¿Segura? ¿Estás midiendo? Eso, muy bien. Eso es trabajo de tiempo. ¿Quién era esto? Luz amarilla. Luz amarilla nos da ictericia. ¿Tiene luz blanca? Pero no hay bajaremos así. Yo tengo. Resulta más gratuita. ¿Alguien tiene guantes? Ah, yo. ¿Qué guantes? Están nuevitos. Ayer yo tenía. 2,400 por si las dudas. Lo vas a hacer. Sin bajar las cosas. No te. Sí. Soy tu no está mi conciencia. Sí, pero ¿está grabando? ¿Seguro? Solo veo numeritos. O sea, sí. Pero está negro la pantalla. ¿Hay otro bajalengua? Yo no sé si me da confianza. Que la doctora está peor que el paciente. ¿Qué es? Pero está bien. Está 36.7. 36.7. No sé por qué ha dado tanto, pero sí, 36.67. Ajá, 67. Al cosito bonito y luego se creo que lo que quería es que sienta la cadena ganglionar, ¿no? Cuando viajemos, quiero que articular. Listo. Todo tengo. Así tienen que andar en el internado. Llega paciente, ¿quién tiene bajalemos? ¿Quién tiene stento? Si es linda, no lo llevo. No van a volver a ver. Bueno, aquí estamos viendo hongos. Los hongos también pueden dar infecciones más profundas. Tienen 4 etapas: crudeza, reblandecimiento, ulceración y ya la parte de evacuación y la parte cicatrizada. Aquí estamos viendo algo que hemos visto en anatomía clínica. Ya estamos empezando a hablar de tumores. ¿Ya? Más o menos el límite son los 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo un carcinoma vasocelular. ¿No es cierto? Entonces, nosotros ya lo hemos visto en la anatomía clínica, la coloración, la alteración que tenemos en la piel y las capas que están comprometiendo y obviamente la parte celular que está generando el tumor. Cuando retrocedemos y decimos vesículas,
volvemos a algo pequeñito. ¿Ya? Entonces, si yo veo una lesión en el brazo, un quiste, digamos, lo puedo definir como un nódulo pegado al tendón, se mueve con los dedos y se mueve juntamente con eso. Un quiste sinovial, facilito, ¿no es cierto? Y Si vemos acá una masa chiquita, vemos un nódulo que puede corresponder a una etapa inicial de un lipoma. Si este es más grande y llega a los 5 centímetros, ya lo definimos como tumor. Todo depende del tamaño. Y doctor, ¿por qué se produce eso? ¿Qué? Los nódulos. Depende de la causa. El nódulo sinovial, el quiste sinovial directo, eso es por una ¿cómo te digo? Sobrefricción a nivel del lugar. Normalmente da aquí en la muñeca o en el pie, porque tenemos las bandas laterales, ¿no es cierto? Y esas bandas friccionan con el ligamento o el tendón en este caso. Vesículas vuelven a ser pequeñas y son más superficiales. ¿Se acuerdan del herpes zóster que les hablé? Entonces, el herpes zóster no es infección. Al inicio se ven esas vesículas, tienen esos líquidos claros, ¿no es cierto? Pero no son infecciosas, están en el trayecto del nervio afectado y te da un dolor urente, quemante, ¿ya? Un dolor neuropático que no cede con analgésicos comunes. Hemos visto la erisipela. En esas dos bacterias hay también lo que es el eczema. Esto sí es un proceso infeccioso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Támares, ¿ves? ¿Qué? No, son vesículas. Obviamente el herpes zóster de vesícula luego se vuelve una costra. Y la costra hay que curarla con neoformol hasta que se caiga, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre estos dos? ¿Qué? Obviamente sí. Y la localización. Ese está en el trayecto del nervio. Este puede aparecer en cualquier lugar, sobre todo en pliegues. Vamos a lo que es ampolla. Entonces, vesícula chiquitita, ampolla más grande. Aquí tiene todo. ¿Te acuerdas quién produce el impétigo? En el caso clínico le voy a poner agente etiológico, ¿ya? A ver, ¿cómo se produce una ampolla? Quemadura. Viene una quemadura, produce ampollas. Cuando estamos caminando, producimos ampollas. ¿Pero por qué se produce? La fricción, como decía, sí es una causa de ampolla. Pero, ¿cómo se forma? Más o menos, una idea básica. Hay una separación. Exacto. ¿De qué? ¿De qué capas? ¿Qué? Hay una separación de dos capas. La superficial de la piel, ¿cómo se llama? ¿Y la que está debajito? Entonces, ¿qué pasa cuando la ampolla se revienta? Bueno, ya sé que ¿qué más?
Sale un líquido claro que se sigue formando si es que el orificio es pequeño. Sí. ¿Qué más? Ahora, él ha dicho quemadura. ¿Qué pasa si es una quemadura del 80% de la superficie corporal total? Obviamente se va a deshidratar porque la piel es un mecanismo de protección, no solamente para infecciones, sino también para contener el agua corporal total, porque hay agua que perdemos en las prendas insensibles, y ya debe de estar bien en serio con el Miguel y calculando, ¿verdad? Entonces, ¿la ampolla se revienta? No, nunca. ¿Por qué? Porque perdemos superficie. Si tú eres casada, novio, papá, hermano, ya. Si ella tiene su hermano que ha hecho, ¿son de Perú o de Bolivia? Bolivia, ya. ¿Ha ido a Copacabana alguna vez caminando? ¿Ha hecho alguna vez deporte así de la nada? ¿Quién ha ido a Copacabana caminando? Ya, muy bien. Contanos cómo ha sido los primeros 10 kilómetros. Pero no sé, he ido básicamente con mi familia caminando. ¿No te ha salido a apoyar? Porque la verdad es que sí. Y sí se les ha reventado porque al momento de caminar no se Ustedes como médicos, ¿qué deben hacer? reventar si está Recubrirlo. Evitar infecciones. Drenar. ¿Cómo se drena? Para que no se vuelva a cerrar y volverse a coleccionar. Una aguja. ¿Qué? Con una aguja. Algo sencillo, fácil. Con una aguja. Agarran una aguja, Ajá. 2 hilos, ¿lo ves? O sea, que tenga 1 y 2, ¿no es cierto? No solo uno. Lo ponen de un extremo de la ampolla a otro extremo. Obviamente mejor si esto está con hidropovidona o está con algún antiséptico, la aguja bien limpia, ¿no ves? Y atraviesan la ampolla por la base. No le va a doler a la persona. El líquido va a ir drenando, la piel que es elástica se va a ir contrayendo y va a volver a acoplarse a donde estaba. Al día siguiente retiras, no pasó nada. ¿Duele al retirar? Sí duele, pero ahí ustedes tienen el placer de verlo sufrir. ¿Qué? Y no es como eso. Ahora, ¿qué pasa si el estudiante de medicina, cuando yo sé tratar esto, lo ha pinchado, como decía su compañero, lo ha drenado, ¿no es cierto?, lo ha aplastado, pero no ha tenido una buena higiene? Sabemos que en la piel tenemos bacterias, estafilococo y Nicetera. El estafilococo, lo que él decía piógenes, es piógenes. Tiende a ser más absceso que una infección diseminada. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque tiene más toxinas y sus toxinas son más fuertes, entonces hace que el cuerpo reaccione más. Por eso lo concentra en un lugar. Y ahí se forma el absceso. Cuando se tapa el granito de la cara, ¿no es cierto?, ahí está filo. Se llena, hay grasita y esto y el otro, y se empieza a crecer. Pero son lesiones que tiene un componente del paciente y otro componente que empieza a generar la infección, tiene como capitas. Por eso es que se cierra. Por eso, por más que le den 20.000 antibióticos, si el absceso ya está más grande, nunca va a desaparecer porque el antibiótico no va a poder llegar. Hay que drenar. Ahora, su compañero la ha drenado, la ampolla, lo ha abierto, no ha tenido buena asepsia, antisepsia, o tal vez era en un lugar en plena carretera y no tenía con qué limpiar. Le ha metido así nomás. Hemos introducido bacterias y se empieza a llenar de pus. Ahí empezamos a hablar primero de pústula. Van a reventar y va a haber un contenido purulento. Lesiones circunscritas pero pequeñas. Ahora, otro tipo de lesiones son las escamas. Esto estaba en su examen.
¿Listo? Obviamente tenemos escamas en cuero cabelludo, o por resequedad o por micosis. Es un hongo en el cuero cabelludo que produce la caspa. Otra causa es la resequedad del ambiente que puede generar eso. Algunos utilizan algunos shampoos con mucho químico, hacen venir el cabello, esto que el otro, entonces la piel del cuero cabelludo se reseca, ¿no es cierto? Y puede empezar a tener lesiones descamativas. Ahora, si hay mucho prurito, pensamos en hongo. Siempre que haya un flujo, un líquido o una lesión que escueza, piensen en hongos. Por primera vez no se está viviendo. Aquí estamos viendo un bebé. No sé si han visto alguna vez estas lesiones en los bebés. Así como la piel se empieza a descamar. ¿Qué? En su cuero cabelludo. ¿De quién era? ¿De dónde? Hay algunos pacientes que cuando son pequeños tienen la piel delicada o piel atópica y luego empiezan a hacer queratosis, se empieza a engrosar y se empieza a resecar, ¿no es cierto? Algo que es grave es que a un bebé recién nacido esté con animales. Los animales le pueden transmitir hongos, bacterias y todo lo demás. Y eso sería algo de queratosis ya más llamativo, más en su cuerpo X-Men, ¿no? Estos son fotos de pacientes reales. No mías, pero son reales. ¿Alguien ha llamado? ¿Quién me dice? Más fuerte. Una consulta. Antes de las escamas no serían las escaras y escamas se contaría como una lesión secundaria. ¿Qué es un escar? Escaras serían laminillas de la capa córnea que se van a desprender del tejido cutáneo. En el bebé, ¿qué veíamos? No serían escamas, es escaras. ¿Cómo es un escar? Laminillas. Este es el concepto. Laminillas de las partes secundarias. A ver. Ahorita estamos entrando a lesiones secundarias. Ahí sí vamos a hablar de la escara, de la costra y de la escama. ¿Ya? Lo que hemos visto en la anterior parte eran lesiones primarias. Cuando hablamos de lesiones primarias hemos dicho que está en piel sana. ¿No es cierto? Las secundarias están ya sobre una lesión. ¿Qué? ¿Qué estamos viendo ahí ahora sí? Esto es una escama, como del pescado, ¿no es cierto? Esto costra, todo el mundo ha visto una costra, se han hecho una herida y el tejido, la fibrina ha generado un coágulo y este coágulo se da de otros elementos y esto ha generado un mecanismo de contención sobre una herida previa. Y luego tenemos la escara. La escara viene cuando hay, por ejemplo, una úlcera por presión. Cuando tú tienes un paciente viejito o tu abuelito o abuelita en casa que no se mueve y empieza a tener una lesión de la piel porque el peso del cuerpo empieza a hacer que el hueso aplaste la piel. La va aplastando, aplastando, aplastando hasta que genera un orificio. Obviamente, cuando ustedes vean al paciente, van a ver la escara de este tamaño, pónganse unos 5 o 10 centímetros, pero por adentro va a ser mucho más grande. Tienen que hacer curaciones 2 o 3 veces por día, raspar todo eso. Normalmente nos duelen al inicio porque es tejido muerto, sacar todo eso que está necrótico y hacer que la piel granule y vuelva a cerrar. ¿Qué estamos viendo ahí? Escamas.
¿Qué estamos viendo acá? Costras. Cuando hablamos de una costra mielicérica, ahí está el diagnóstico. ¿Qué sería? Costra mielicérica. ¿Qué bacteria es el agente etiológico de esta enfermedad? ¿Qué? No es Neisseria. Neisseria meningitis o gonocócica, nada más. Costra mielicérica, como miel, amarillito. ¿Logran ver amarillo? Que va entre esas dos bacterias gram positivas. ¿Cuál es? Ahora, ya hemos dicho que en las escalas va a haber tejido necrótico y normalmente es profundo. Aquí vemos fisura. El ejemplo más claro es la fisura en los labios, en la comisura de la boca, ¿no es cierto? Se da por una resequedad, se hace una herida, ¿no es cierto? Y esta herida es como si tuviera, como es en un lugar que se mueve, hay apertura bucal, no cierra, porque no hay continuidad en los focos de la herida. Entonces, está ahí y se vuelve a abrir. La fisura anal, hay pacientes que están estreñidos, hacen deposición diarreica, así de golpe, se abre el esfínter y se rompe, o tienen una deposición estreñida y hacen muy grueso y se lesiona, se abre el esfínter y genera una herida. Cada vez que vaya al baño, se va a abrir y va a doler. Entonces es algo que para el paciente es muy molestoso y en nuestro medio es frecuente el estreñimiento. Esa herida no va a cerrar sin tratamiento. Aquí vemos en la mano, en lugar de pliegue, si la persona no hace reposo, en la mano la herida no va a sanar. Hace este movimiento y otra vez va a haber apertura. ¿Cuántas veces al día abre sesiones de lugar? Unos 20. Yo creo que más, no nos damos cuenta. Si jugamos Mobile Legends, peor todavía. ¿Eh? Pero mayormente cuando vamos al gimnasio o trabajamos con unas otras cosas, ocurre eso. Ampolla es diferente. Las fisuras dan en lugares de pliegues. ¿Ya? Esto que estamos viendo acá son heridas más graves, ¿no es cierto? Es como si hubiera habido un accidente, hubiera habido un auto, ¿no es cierto? El fierro hubiera venido, te hubiera chocado al hueso, no te hubiera lesionado el hueso, pero toda la piel hubiera quedado fuera. Esas son las pérdidas de sustancia. Otro ejemplo, estamos viendo ahí lo que decía su compañero cuando me preguntaba de las úlceras varicosas, ¿no es cierto? Si se abre la úlcera porque no tiene buena nutrición la piel en ese segmento, poco a poco esto va a ir avanzando y puede llegar a ser más extensa de lo que era en un principio. Obviamente para llegar a esto es mucho descuido de la familia y normalmente van a ver esto demasiado. ¿Ya? Normalmente la úlcera varicosa tiene que ser así chiquita. Listo, un puntito y se resuelve. ¿Esto cómo se trata? Lógica. ¿Qué? Injerto sería lo último. ¿Qué harías tú en tu provincia? Un lavado, muy bien, con solución salina o una solución estéril. Luego del lavado, quitar todos los desechos. Puede haber papeles, telas, lagartos pegados ahí. Pueden encontrar muchas cosas, plastrones que hacen con ciertas hierbas. Todo eso hay que retirar, ¿no es cierto? Luego de retirar, si no hay dolor, pueden raspar un poquito. Si hay dolor, lo menos posible porque le generan dolor a la persona. Y luego de eso tienen que poner o apósitos
o gasas empapadas en glenoporidona. El glenoporidona la encontrar en cualquier lugar, ¿no es cierto? Nitrafurazona y demás es más difícil. Entonces, esas telitas lo colocas encima y lo vas curando de manera periódica, día por medio, cada 3 días, dependiendo de qué factibilidad hay, hasta que granule y vuelva a cerrar. Atrofia. Cuando, por ejemplo, yo iba al gimnasio seguido, 3 años, era bien mastuco, entré al internado, olvídense, he bajado de 76 kilos, he bajado a menos de 60. No duermes, no comes, son días que estás ahí, en la residencia es un poco más serio, pero toda la masa corporal se pierde. Si el músculo no se ejercita, ¿qué pasa? ¿Qué? Primero flácido, ¿sí? Menos tono, luego hay atrofia. ¿Qué entendemos por atrofia? A ver, ¿qué es hipertrofia y qué es hiperplasia? Fuerte, fuerte. Ayúdale, ya se me Dios, estaba yendo bien. Entonces, atrofia va a ser la disminución de esto. Cuando nosotros usamos, por ejemplo, corticoides de manera crónica en una cicatriz, buscamos generar atrofia. Entonces, ahí vamos a hablar de lo que es el queloide o una cicatriz hipertrófica. Yo lo que quiero es generar atrofia en el lugar para que se adelgace, pierda volumen, ¿me entienden? Pierda tamaño. ¿Qué lesión te puede dar atrofia? ¿O cuál sería un ejemplo de atrofia aparte de eso? Obviamente si una persona está en reposo no va a perder, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de piel. Una quemadura sí podría tener una secuela de atrofia, sí. Y peor todavía, una cicatriz retráctil en lugares de pliegues, ¿no es cierto? Yo tengo una amiga que de niña se ha quemado las manos y no puede mover, hasta ahí tiene la movilidad. La piel se ha vuelto dura, no puede expandirla, no, pero 3 veces y no recupera la movilidad total. Puede hacer esto, pero no puede extender más de esto. Cuando tengan niños, aléjense de las ollas calientes y las calderas, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Alguien ha visto un paciente con esclerodermia? Miren cómo se han deformado sus dedos. Igual pierden movilidad, son duros. Es una enfermedad autoinmune muy grave. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí está. ¿Qué es la liquenificación? Es placas. Aumento de espesor, aumento de pigmentación. Y el último, ¿están leyendo bien de arriba? Tenemos en el aquí estamos viendo dermatitis atópica. ¿Ya? Estamos viendo un proceso inflamatorio crónico, ¿ya? Que genera aumento del espesor. Entonces ustedes van a sentir una lesión más dura, sobre levantada, ¿no es cierto? Parecido a una placa,
pero tiene pigmentación y este cuadriculado, no sé si se puede ver bien atrás, como si fueran lesiones en cadenitas, varias lesiones en cadenitas, mira, aquí una cadenita, otra cadenita, otra cadenita. Por eso hablamos del cuadriculado que se logra ver. Ahora, lo que decíamos de la cicatriz. Una cicatriz es una lesión secundaria a una herida, ¿no es cierto? Se ha perdido la costra, hay tejido fibrótico y esto genera la cicatriz, ¿no es cierto? Cintia, ¿qué diferencia ves entre las dos? No, porque no me toca. ¿Qué? Y el grosor, ¿qué más? El tamaño. ¿El qué? El tipo de curación. ¿Más fuerte? Tipo de curación. ¿El tipo de curación? O sea, la forma que tiene. Cuando vemos cicatrices, primero debemos ver si respeta o no los bordes naturales de la cicatriz. ¿Esta cicatriz respeta sus bordes? Ah, muy bien. ¿Esta de aquí respeta el borde? Sí. Respeta el borde. Miren, está en el tamaño de la cicatriz. Pero hay una reacción exagerada del cuerpo en generar este tipo de tejido. Entonces, aquí tenemos una cicatriz normal. Esta de acá sería una cicatriz hipertrófica. Hipertrófica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Respeta, sí, pero se ha vuelto como un cordón duro, ¿no es cierto? ¿Cuándo hablamos de queloide? Obviamente el queloide va a tener elevación igual que el hipertrófico, pero ¿cuál es la diferencia del queloide con el hipertrófico? No respeta el color. He escuchado, no respeta. Límites. Ajá. Eso, acuérdense de eso, es un bandido, no le respeta, ¿no es cierto? El queloide no respeta el borde, se expande como una telaraña, como si tuviera raíces. Ahí los nevos que ya no tiene mucho sentido, obviamente pueden tener piel sana y sobre la piel sana tener una lesión hipertrófica y ya seguir avanzando. Las personas que están expuestas a factores de o de expresión genética, como a los fototipo 1 y 2, van a tener más, ¿no es cierto? Aquí vemos signos de alarma. El Luis II no vino. ¿En el 2? Luis Gustavo está. ¿Qué es el ASD? Pueden leerse. Típicos de la formación maligna de una lesión pigmentaria son A de simetría, B de bordes irregulares, C de color variado, D de diámetro modificado, crecimiento de la lesión, E de la elevación de la lesión. Muy bien. En la última imagen, ¿qué ven? Vemos el color variado. A ver, en orden, en orden. Ya. La simetría. Semiología es orden, semiología. La simetría, tenemos los bordes irregulares, tenemos la variabilidad de color, tenemos en lo que era inicial está terminando es su diámetro modificado. Ahí no sé si hay una elevación. La evolución no se ve en una imagen, se ve en el transcurso del tiempo. Pero ustedes le preguntan, ¿era más pequeño? Sí. ¿Ha aumentado de tamaño? Sí. Uno se acuerda, ve su lunar todos los días. Hay algunos que son extraños. Miren este, el dedo del pie. ¿Qué hemos dicho cuando hay un nevo en el dedo del pie? Posiblemente. Porque son lugares que no están expuestos al sol. ¿No? Con algunas excepciones, sí.
El prurito es la sensación de escozor. Doctor, antes de pasar, ¿cómo se puede diagnosticar a una persona con síndrome del miembro disperso? ¿De qué? Síndrome del miembro disperso. Ya. Definición. Básicamente es un síndrome que es una enfermedad autosómica dominante, la cual hace que cuando sea ahí mayor pues tenga la tendencia a desarrollar melanomas a partir de un neoplásico. Predisposición genética para desarrollar melanoma. ¿Cómo lo diagnosticas? Si es un síndrome, tiene signos y síntomas. ¿Qué tendría el paciente? Una persona viejita igual va a tener muchos dedos. ¿Tienen un caso clínico de eso? ¿Qué? Es que es una predisposición genética, ¿no es cierto? Si alguien tiene muchos lunares, tenemos que saber las causas de por qué tiene muchos lunares. Y lo último en la escala de diagnóstico es la predisposición genética acá. Afuera sí, puta. Nace ya. Predisposición 75% de cáncer de cuello uterino por mamá, papá y abuelo. Próstata por mamá, no que ella haya tenido, sino que familiares de ella hayan tenido, por si acaso. La genética viene del árbol. Luego de eso tiene cáncer de mama, cáncer de tiroides. Mi caso, cáncer de mama, cáncer de tiroides, amiloidosis, el otro era borrachito nomás. ¿Ya? Todos han fallecido por diferentes cosas. Mi abuelo, un abuelo más por próstata. Entonces, ¿qué carga genética me están dando a mí? Tengo predisposición de más del 70% de desarrollar cáncer en algún momento, de cualquier tipo. Entonces, aquí no se hace eso. Aquí no tenemos estudios genéticos de tal magnitud. Sí, el doctor de genética es uno de los pocos genetistas en Bolivia que hace esos estudios, pero no todo lo que se hace hay en Bolivia. Hay muchas cosas que se deben mandar a Argentina, Chile o incluso hasta España para que ahí lo procesen y lo traigan. ¿Entienden? Pero la parte genética en Bolivia lamentablemente no está muy avanzada. Pero sí, en el Robbins, ¿lo que es? El Harrison, ¿verdad? No, el Robbins no es especificado. Y van a leer el Harrison, supongo, en fisiopatología, estoy seguro, en algún momento de su carrera. En el Harrison habla pura genética. Pura genética. Algo que aquí no lo podemos aplicar tanto, pero el conocer el síndrome nos sirve. ¿Cómo debemos identificarlo? Un síndrome de Klinefelter. No, físicamente. Todo el desarrollo sexual, primarios y secundarios. ¿No ven? Y si hay criptorquidia, es el dato más importante. Luego de eso ven la estatura, la contextura, ¿no es cierto? La fase. O sea, no solamente voy a ver esto, hay que ver todo. Ahora, el prurito puede ser por 20.000 causas. O sea, no voy a perder mucho tiempo, pero le da el sol, te va a escocer. Hay honguito, te va a escocer. Estás viejito, te va a escocer. O sea, le pones clorexidina, te lavas las manos, te va a escocer. Viene plata, la palma te va a escocer. ¿No ves? No, una pregunta que me explico. ¿Por qué pasa como tal que, por ejemplo, una persona como de nace luego le una persona que llega a notar que no. O sea, porque si yo veo que alguien bosteza, ¿qué hago? Es una cadena de respuesta, es un estímulo. Si tú ves que alguien se rasca, son respuestas, entre comillas, de cerebros normales.
El humano tiende a tener muchas reacciones por imitación. Veo bostezar, contagiar su sueño. O sea, siento sueño, porque lo he visto bostezar. Ahora, cuando ustedes vean la parte de psiquiatría y algunos pacientes sociópatas, van a ver que no se va a rascar, no va a bostezar, no va a tener esa interacción, ¿me entiendes? Pero eso ya es Rosa, ¿eh? ¿Te llamas Rosaura? ¿No? Eso, pasa. Mi culpa, sí, ¿no? Entonces, quiero que leas rápido y fuerte todo eso. Fuerte hacia allá. Causas prurito localizado. Fiebre difusida, dermatitis atópica, eczema, dermatitis de contacto con piedra venenosa o roble venenoso, irritantes de contacto con jabones químicos o lana, resequedad de la piel, urticaria, mordeduras y picaduras parásitos como murciélagos, biotos del cuerpo, biotos de la cabeza, biotos del pubis. Hay una pausa. Dime un auxilio. Ahí me va parásito. ¿Qué cosa? La doctora de parásito venía a las reuniones una vez al mes. No, ha venido dos veces. ¿No? Ahora, generalizar. Sí, fuerte. Causas prurito generalizado. Reacciones alérgicas, infecciones de la niñez como varicela o sarampión, hepatitis. Ahí, ¿por qué la hepatitis produce prurito? Lee 3 más, ahí está la respuesta. Por enfermedades hepáticas como alcoholismo. La ictericia, para la bilirrubina. ¿Un problema renal puede dar prurito? Aparte de que no podemos detoxificar con el hígado, el riñón tampoco puede eliminar el exceso, ¿no es cierto? Cuando hay esas enfermedades, el prurito generalizado. La bilirrubina también genera. Por eso está dentro del diagnóstico de un signo entérico. ¿Qué más? Embarazo, reacciones a medicamentos y sustancias como antibióticos, penicilina. Y aquí algunas enfermedades producidas por esas bacterias, el exantema. Y venimos a los anexos. Y eso ahora, porque están mirando. Faltas 3 minutos. Esto lo hemos visto, dedos en y las uñas Redondeadas. En signo de. esto, esa manchita blanca que todo el mundo me pregunta cuando viene a consulta, doctor, tengo manchitas en la uña. Puede ser normal por un trauma, medicina, vitamina o algo así. Ese negro para cáncer. Yo pensé que se había pintado las uñas y ya no es. Cuando se encarna la uña o hay uñero, ¿no es cierto? Del pelo, alopecia, traumática, eso de ahí que están viendo, areata, sífilis, hirsutismo, tejido celular subcutáneo. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué se llama esta giba? Y esto ya, flemón, que es diferente acceso, nódulos, enfisema subcutáneo, cuando haya ruptura del pulmón, por ejemplo, van a sentir burbujitas en la piel. Si ponen catéter y sienten eso, y el edema que ya hemos hablado, los ganglios, y
existen